Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro fue presentado como inquebrantable, un régimen sostenido por el petróleo, las fuerzas armadas, la represión y alianzas internacionales estratégicas. Pero detrás del discurso oficial, el poder comenzó a desmoronarse lentamente. Hoy, Venezuela no es solo un país en crisis. Es el ejemplo de cómo un imperio político puede caer sin necesidad de un solo día decisivo, sino a través de años de desgaste, corrupción y colapso institucional. Este video no es propaganda. Es un análisis profundo de cómo el madurismo perdió el control real del país y por qué su caída, total o parcial, dejó de ser una pregunta de sí y pasó a ser una de cuándo y cómo. El chavismo nace con Hugo Chávez, un líder carismático que utilizó el petróleo para construir poder político, social y militar. Cuando Chávez muere en 2013, Nicolás Maduro hereda el cargo, pero no el liderazgo. Desde el inicio, Maduro gobernó sin legitimidad sólida. Ganó por un margen mínimo. No tenía control total del partido. Dependía del alto mando militar. A diferencia de Chávez, Maduro no construyó poder. Lo administró mal. La economía fue el primer pilar en caer. Venezuela pasó de producir millones de barriles diarios de petróleo a una industria petrolera destruida por corrupción, sanciones y mala gestión. Consecuencias directas: hiperinflación histórica, salarios que no alcanzaban para comer, escasez de alimentos y medicinas, colapso de servicios básicos, luz, agua, transporte. El bolívar perdió todo valor real. La economía informal reemplazó al Estado y el dólar terminó siendo la verdadera moneda del país. Aquí ocurre algo clave. El Estado deja de cumplir su función básica y cuando eso pasa, el poder empieza a vaciarse desde adentro. Más de 7 millones de venezolanos abandonaron el país. Esto no solo fue una tragedia humana, fue un golpe mortal al régimen. Porque se fue la fuerza laboral, se fueron los profesionales, se rompieron familias, se vació la esperanza. Un país sin gente es un país sin futuro, y un gobierno sin pueblo es solo una estructura armada. Ante la pérdida de apoyo popular, el régimen hizo lo único que sabía hacer: reprimir. Control del Tribunal Supremo, eliminación de la Asamblea Nacional Opositora, elecciones cuestionadas, presos políticos, censura de medios. El poder ya no se sostenía por consenso, sino por miedo. Y cuando un gobierno solo gobierna por miedo, ya está condenado. Maduro se mantuvo gracias a privilegios a generales, control del contrabando y del oro, participación militar en la economía. Pero este apoyo no es ideológico, es transaccional. Cuando el dinero se acaba, cuando las sanciones aprietan, cuando el riesgo es mayor que el beneficio, la lealtad se rompe. La historia demuestra que ningún régimen sobrevive cuando pierde el respaldo real de sus fuerzas armadas. Venezuela pasó de ser un actor regional a un país sancionado, aislado, dependiente de pocos aliados. Estados Unidos, Europa y gran parte de América Latina dejaron de reconocer procesos políticos internos. Incluso aliados tradicionales comenzaron a marcar distancia. Un régimen aislado. No tiene financiamiento, no tiene legitimidad, no tiene margen de maniobra. Es un régimen en cuenta regresiva. La gran pregunta no es si el madurismo se debilitó. Eso ya ocurrió. La pregunta real es: ¿habrá una transición negociada? ¿Un colapso interno? ¿Una transformación del poder con otros rostros? ¿O una prolongación artificial del régimen? La historia sugiere que los regímenes no caen de un día para otro, pero tampoco sobreviven indefinidamente al colapso total. El llamado Imperio de Maduro no cayó en una sola noche. Se fue derrumbando pieza por pieza. Economía, instituciones, apoyo popular, credibilidad internacional. Hoy, Venezuela sigue atrapada entre el pasado
y un futuro incierto. Pero una cosa es clara: ningún poder que destruye a su propio país puede sostenerse para siempre. La caída no siempre es un evento. A veces es un proceso silencioso que ya comenzó.